Bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que usted pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. China aplica medidas a barcos panameños en medio del litigio logístico. En el análisis económico, Eric Molino desglosa la cifra del desempleo e indica qué sectores pueden reducir con efecto inmediato esa cifra. En Radar de Inversiones, el turismo de lujo acapara oportunidades de inversión. En tecnología, la competencia en el comercio electrónico modifica calendarios de entrega. Y en compliance, conozca la importancia de la gobernanza en los riesgos asociados a la inteligencia artificial. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos de inmediato y en nuestro segmento de compliance, Arianna Rojas nos habla sobre la gobernanza de riesgos de inteligencia artificial en el sector financiero. Arianna, bienvenida a Financiero News. Gracias, Orlando. Hoy vamos a hablar de la gobernanza de riesgos de inteligencia artificial en el sector financiero. La inteligencia artificial está redefiniendo el sector financiero desde la aprobación de créditos en segundos hasta la detección de fraudes en tiempo real. Pero esa misma potencia trae consigo riesgos que, si no se gestionan bien, pueden derivar en pérdidas financieras, daños reputacionales y sanciones regulatorias. 8 de cada 10 grandes bancos ya despliegan IA en funciones que impactan directamente al cliente, tales como sistemas de evaluación para créditos, prevención de lavado de dinero y atención automatizada. En cuanto al potencial económico, McKinsey, una de las principales firmas globales de consultoría estratégica, publicó en 2023 que la inteligencia artificial podría generar entre 200 y 340 mil millones de dólares adicionales al año para la banca mundial. Esto debido a procesos más eficientes, mejor detección de fraudes y atención al cliente más ágil. Sin embargo, el número de sanciones regulatorias vinculadas a errores de sistema de IA se ha triplicado en 5 años. Veamos los riesgos. Hay 6 categorías de riesgos en el sector financiero que se deben gestionar activamente. 1. El sesgo algorítmico, es decir, cuando un sistema de IA discrimina sin que nadie lo haya programado para hacerlo. 2. La privacidad. Los datos financieros personales son especialmente sensibles y su uso en IA requiere reglas claras y consentimiento. 3. El riesgo de modelo. Un modelo de IA es un programa matemático entrenado para tomar decisiones. Si está mal calibrado, puede emitir miles de decisiones erróneas antes que el problema se detecte. 4. La explicabilidad. Un modelo que no puede explicar sus decisiones no puede defenderse ante un regulador ni ante un cliente. 5. La ciberseguridad. Y 6. El cumplimiento regulatorio. Ahora, ¿cómo se gobierna todo esto en las instituciones financieras? Primeramente, con un diseño responsable. Los equipos técnicos deben trabajar con políticas claras de ética desde el inicio. La evaluación pre-implementación de una herramienta con IA es obligatoria. Adicionalmente, debe establecerse una unidad independiente a lo interno de la institución financiera para validar los modelos, someterlos a pruebas de estrés y monitorearlos en producción. Las áreas de cumplimiento y auditoría interna deben verificar que los sistemas cumplan con la regulación vigente, así como realizar auditorías periódicas documentadas. Igualmente, deben demostrar a los entes supervisores que sus sistemas de IA son transparentes, controlados y auditables. En resumen, toda institución que use o planifique usar inteligencia artificial debe gobernar este riesgo desde el diseño, invertir en explicabilidad y anticipar la regulación. Las instituciones que invierten hoy en gobernanza robusta no solo evitan sanciones, sino que se posicionan como líderes de confianza en el mercado. Eso es todo por hoy, Orlando. Volvemos al estudio.
Gracias, Ariadna. Avanzamos y en nuestro segmento de logística y marítimo, China aplica medidas a buques panameños en medio del litigio logístico. Aquí los detalles. La declaratoria de inconstitucionalidad del contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company ha comenzado a generar efectos en el plano internacional, luego de que China adoptara acciones restrictivas contra buques con bandera panameña, en medio de una escalada de tensiones que impacta el comercio marítimo y el sistema logístico del país. De acuerdo con fuentes del sector marítimo, las medidas incluyen mayores controles operativos y retrasos en puertos asiáticos, lo que ha encendido alertas en la industria sobre posibles afectaciones a la competitividad de la flota panameña, una de las más grandes del mundo. El escenario se produce tras el fallo de inconstitucionalidad del contrato de PPC, empresa que opera terminales estratégicas en el Pacífico y Atlántico panameño, y que ha iniciado acciones legales en defensa de sus derechos contractuales frente al Estado. Expertos advierten que la combinación de un conflicto legal de alto perfil y reacciones internacionales podría generar incertidumbre en el sistema logístico, afectando la percepción de seguridad jurídica en Panamá, un elemento clave para atraer inversión en infraestructura portuaria. En paralelo, el proceso legal impulsado por PPC abre un nuevo frente de presión sobre el país, en un momento en que el sector marítimo enfrenta un entorno global marcado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de rutas comerciales. La situación también plantea riesgos para el posicionamiento de Panamá como hub logístico regional, en un contexto donde la estabilidad institucional y la confianza de los actores internacionales son determinantes para la competitividad del país. Analistas señalan que el desarrollo de este conflicto deberá ser gestionado con enfoque estratégico, considerando sus implicaciones no solo en el ámbito jurídico, sino también en el comercio internacional, la inversión extranjera y las relaciones diplomáticas. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 4.4%, el total del crecimiento económico registrado por Panamá en el año 2025, según las cifras oficiales de la Contraloría General de la República. Según estas cifras, el Producto Interno Bruto a precios constantes del año 2018 alcanzó los 84.752 millones de dólares, lo que representó un incremento de 3.533 millones de dólares en comparación con el año anterior. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. El sector seguros en Panamá está cambiando, y rápido. Nuevas regulaciones sobre reaseguros, gobierno corporativo, primas de salud y supervisión basada en riesgos están redefiniendo el mercado. ¿Está usted preparado y conoce los cambios? Participe en el seminario ejecutivo, el nuevo tablero regulatorio del sector seguros en Panamá. Entienda los 7 acuerdos clave que todo profesional del sector seguros debe dominar. Este seminario explica qué significan estos cambios y cómo prepararse para la nueva etapa regulatoria. Mi Thinkers, formando líderes estratégicos. Ahora en nuestro segmento de finanzas personales, Simón Navarro nos habla sobre el seguro de vida con ahorro y valor de rescate. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando. Televidentes, en el día de hoy tenemos el placer de explicarles un tema tan importante de portafolios de inversiones. Normalmente la persona siempre asocia lo que viene siendo bienes raíces, inversiones en la bolsa y todos estos temas que tienen algún tipo de correlación, ahorros o fondos de jubilación. Hoy vamos a hablarles sobre algo que tienes ya presente en tu hipoteca, que viene siendo tu seguro de vida. Ese seguro de vida tienes que saber cómo lo tomaste con tu corredor de seguro en el momento que hiciste la gestión de tomar un seguro de vida. Hay seguros de vida que son de ahorros y que tienen adicional a eso valores de rescate. Por ejemplo, vamos a ponerle 2 ejemplos de tipo de seguros que hay. El seguro que es temporal o de protección de años del consumidor, que viene siendo un seguro a términos, 30 años, 25 años, 20 años, que se coge normalmente para uno colocar en su hipoteca. También beneficio que tiene, que es más barato y también no genera ahorro. Eso no sería un beneficio en estos momentos. El otro sería el seguro permanente, que ese
Normalmente en la plaza lo vende con ahorro. Ese ahorro se puede utilizar en el año número 5 y normalmente tiene un nombre como Pidentera o Bebida Universal, ¿no? Ese es el nombre más adecuado que coloca. Este sí genera valor de rescate. ¿Por qué es importante escoger un buen seguro para efectos? Tienes que revisar desde qué año crece el valor de rescate. Como le indiqué, el año número 5 ya a partir de ahí empieza a generar una serie de ingresos pasivos que te van a ayudar a ti en el tiempo. Analiza la tasa de interés garantizado que te da ese banco, esa aseguradora al momento de tú solicitar ese seguro. Evalúa los costos de administración y de las comisiones que puedan estar establecidas también dentro de cada uno de esa póliza que estás pagando. Verifica la solidez de la aseguradora, que es vital. Tiene que tener esa solidez, una aseguradora normalmente reconocida para que esos fondos vayan a, a buen fin. Y confirma si permiten préstamos sobre la póliza. Es importante, algunas aseguradoras hacen eso, lo aceptan. Pongamos un ejemplo práctico que tengo aquí. Una persona de 40 años con una prima mensual de $150 tiene un valor acumulado aproximado en los primeros 5 años de 6.500, en los siguientes 10 años de 15.000 y en el año número 20 puede estar rondando los $45.000 de ahorros. Este dinero puede retirarse o usarse como préstamo si la persona lo indica en la aseguradora y se puede sacar un porcentaje, normalmente como el 80% máximo que tú puedes sacar de ese monto y sería beneficioso al momento de tu jubilación o retirar. También, y como conclusión y recomendación que les puedo brindar, siempre toma en cuenta el seguro que debe equilibrar tu protección y ahorro. Revisa siempre las ilustraciones financieras de cada uno de ellos. Evita pólizas con costos administrativos altos. Piensa siempre a largo plazo, entre 15 y 25 años, cómo va a ser el beneficio que va a tener con estos fondos y elige una prima que pueda pagar sin dificultad en el tiempo. Estas son algunas recomendaciones que te puedo dar. Bueno, ya sabemos, dentro de Financiero News siempre vamos a darles información vital para que usted pueda aprender en su educación financiera. Seguimos con Orlando y saludos. Gracias, Simón. En más información, vamos ahora con nuestro resumen de actualidad. El gobierno de Panamá duplicó su línea de financiamiento rotativo, pasando de 6.000 a 12.000 millones de dólares, fortaleciendo su capacidad de acceso a liquidez en los mercados internacionales. La medida, aprobada mediante decreto de gabinete, permite al Ministerio de Economía y Finanzas estructurar operaciones con la banca local e internacional, en función de condiciones favorables de mercado. Esto, digamos, yo creo que va a ser beneficioso para el país porque le va a permitir al gobierno tener un mejor margen de maniobra para la gestión de sus necesidades de financiamiento, ¿no? Es decir, no es que va a tomar deuda. Esta noticia no significa que el gobierno va a tomar deuda, sino que va a tener más líneas de financiamiento, mayores posibilidades de acceso al financiamiento. La decisión se da en un contexto de mayores presiones fiscales y necesidades de liquidez estacional, pero también requiere de cuidados. El cuidado hay que tenerlo desde que hacemos el presupuesto, ¿no? Entonces, el cuidado es no, digamos, no tener un presupuesto de ingresos muy optimista, por ejemplo, porque si nosotros somos muy optimistas con el presupuesto de ingresos, la parte que no llega, de ingresos que no llega o que no se alcanza, se tiene que cubrir con deuda, ¿no? Sí o sí. No importa si es deuda de corto plazo, de largo plazo, del mercado local, del mercado internacional, igual el país va a tener que pagar intereses. Entonces ahí hay que ponerle cuidado a esa parte. Hay que ponerle también cuidado a que los gastos sean los que el país necesita, que sean gastos que estén priorizados y sujetos a las necesidades y a la realidad del país, ¿no? Con esta medida, el país busca blindar su capacidad de respuesta financiera, en medio de un entorno económico cada vez más exigente. ¿Qué tal, amigos? Estamos en nuestro segmento de la entrevista y hoy tenemos con nosotros al economista Eric Molino, con quien vamos a conversar y vamos a desglosar lo que son las cifras del desempleo en Panamá. Eric, bienvenido a Financiero News. Gracias, un placer estar aquí como siempre. Eric, vamos a empezar. Tenemos una cifra de doble dígito en el desempleo. ¿Qué lectura le das al tema y cómo analizas esta cifra? Mira, yo te diría que hay muchas cosas interesantes que decir de este reporte que, aunque demoró, ahora que ya tenemos la data, yo creo que la encuesta revela muchas cosas que hay que hacer cambios estructurales
en el mercado laboral. Primero empecemos con tal vez la noticia que ya varios economistas anticipábamos, que era tener un desempleo en doble dígito. Tenemos 10.4%, eso equivale a 227,000 personas desocupadas. Y por ahí quiero empezar, porque muchas personas escuchan 10% de desempleo y piensan que es 10% del país está desempleado. Realmente lo que tú estás hablando es que de la población económicamente activa, que son 2.2 millones de personas, el 10% de esos son los que están desempleados. Y es importante poner ese número en contexto porque también tienes 1.2 billones de personas que son la población no económicamente activa. Tienes más de 350,000 estudiantes, más de 380,000 pensionados, tienes las amas de casa que totalizan como 400,000 personas. Esas son personas que no están buscando empleo activamente y muchos de ellos son personas que no van a estar buscando trabajo. Por ejemplo, los pensionados ya son personas que están jubiladas y que no están activamente buscando trabajo. Y tienes personas que están en una situación de que están no desempleadas, pero que no van a estar buscando trabajo en el corto plazo como los estudiantes, pero que si no se abren esas plazas de empleo, esos se convierten en futuros desocupados. Muy bien, la economía sigue dando signos positivos. Acabamos de cerrar en un 4.4% de crecimiento económico y pareciera ser que el 2026 también será un año de crecimiento económico. Sin embargo, pareciera ser que estos sectores que están creciendo no son los que generan empleo. Mira, ahí hay dos cosas muy interesantes. La primera, y como tú y yo lo sabemos, en economía siempre te enseñan que la actividad económica siempre va antes que la caída en el desempleo. Es decir, que el desempleo es uno de esos indicadores que tiene un arrastre o un rezago. Primero vamos a ver un aumento en la actividad económica y después vamos a ver en la caída en el desempleo. Y en efecto, como tú has dicho, ya tenemos el cierre del año pasado. Aumentamos 4.4%, pero de eso principalmente fue 14.5% del sector transporte, movido principalmente por un aumento de los peajes del canal de 22%. Industrias como la construcción crecieron muy marginalmente, 2.7%. Tuvimos una caída importante del 10% en la reexportación de la zona libre de Colón. Entonces, sí tienes, digamos, una historia positiva. El país está creciendo, la actividad económica en términos generales está aumentando, pero están creciendo rubros que no necesariamente generan empleo. Eso es algo que hay que prestarle atención. Comercio creció un poco más de 3% y comercio es el principal empleador del país. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros deberíamos esperar? Que ese crecimiento económico se vaya poco a poco traduciendo también en un aumento en la población ocupada. Y precisamente en esa línea, Eric, ¿qué sectores o qué oportunidades en sectores específicos se ven donde se pueda generar empleo de manera rápida y que obviamente pueda impactar esa cifra de doble dígito, bajarla rápidamente? ¿Qué sectores pueden ser? Mira, y has dicho punto clave porque hay un tema de inmediatez que el panameño está sintiendo que se tiene que ejecutar para que llegue el famoso chen chen. Mira, hay un par de cambios estructurales que nosotros debemos hacer que van a tomar tiempo. Me gustaría primero hablar, por ejemplo, entre la cifra de los ocupados, esos 1.9 ocupados, tiene 785,000 informales, que son personas que están trabajando, pero que por su condición de informalidad o no están trabajando tiempo completo o inclusive, aún trabajando en tiempo completo, no están ganando ni siquiera el salario mínimo. No cotizan en la caja del Seguro Social, no pagan impuestos sobre la renta. Ahí también hay un desafío porque cuando hablamos de generar empleo, siempre tenemos que tener el calificativo de que queremos que se generen empleos formales. O sea que no es solamente generar empleos para los que actualmente están desocupados, sino también generar empleos para las personas que están informales. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿dónde nosotros vemos en el corto plazo que se deben estar creando las oportunidades? Yo siempre he sido un creyente de que hay que apostar hacia la construcción. La construcción son uno de esos rubros que, aparte de aumentar la capacidad productiva del país, tiene un efecto multiplicador muy importante. La construcción de cada casa equivale como a 15 empleos directos que se están generando y cada dólar invertido en construcción genera un aumento de $2.34 en actividad económica futura. Nosotros llegamos a un pico de casi 200,000 personas trabajando directamente en el sector de construcción en el 2014, después volvimos a tener un pico en el 2018 que tuvimos como 190,000 personas y ahorita tenemos aproximadamente 150, no hemos regresado a ese, digamos, boom que tuvimos con el sector de construcción, pero también tenemos que enfocarnos en esos sectores que crean también empleos indirectos. Una cosa que yo sí creo que es importante resaltar es que cuando tú tienes una recuperación, las recuperaciones no son iguales. Tienes la clásica recuperación en V, que es el efecto de este rebote. Tienes una caída, pero te recuperas rápidamente, digamos, a esta reversión a la media. Tienes la recuperación tipo U, que fue lo que nos pasó en COVID, que tuvimos una caída y tuvimos un prolongado
periodo de crecimiento y de recuperación hacia la media, y en algunas circunstancias tienes una recuperación tipo L, donde la nueva normalidad es por debajo de lo que tenías antes, que es donde no queremos llegar, pero nosotros vemos que posterior al cierre de la mina ya han empezado a salir algunos estudios empíricos que sugieren que el cierre de la mina para algunos sectores fue inclusive peor que el COVID. Eso se está viendo, por ejemplo, en el sector hipotecario, que tú ves que de hecho el cierre de la mina ha causado una caída en el crédito de 9% en relación a previo al cierre de la mina. Ese 9% es bien importante sacarlo en contexto porque precisamente estás afectando a un sector que es construcción, pero indirectamente también estás afectando a los que son proveedores. Entonces, sí tenemos que ver la economía como una serie de cadenas que están todas conectadas, y en el momento que un engranaje o una cadena se rompe, no estás paralizando solamente una actividad, sino varias actividades. Muchas gracias, Eric, por tu comentario. Fue Eric Molino, economista, quien conversó con nosotros en el día de hoy sobre la situación del desempleo en Panamá. Eric, te vamos a tener en una próxima oportunidad aquí en Financiero News. Siempre un placer estar acá. Hoy, una imagen puede no ser real. Una voz puede no ser humana. Y un video puede ser completamente falso. La inteligencia artificial está cambiando el mundo, pero también está creando nuevas formas de fraude, manipulación y engaño digital. Descubra cómo operan estos riesgos y cómo proteger a su organización. Seminario. El lado oscuro de la inteligencia artificial. Fraude, manipulación y riesgos. Inscríbase ahora. Mi Thinkers. Formación estratégica en cumplimiento y riesgos. Continuamos con el programa y en nuestro radar de inversiones analizamos hoy las oportunidades en la industria turística premium. El turismo global está evolucionando hacia experiencias de mayor valor, con un enfoque en lujo, sostenibilidad y bienestar. Las oportunidades de inversión se concentran en hoteles boutique, resorts exclusivos, turismo ecológico y proyectos residenciales turísticos. En la región, destinos como el Caribe, México y Costa Rica lideran este segmento, mientras Panamá comienza a posicionarse como una alternativa estratégica. Con su conectividad aérea, biodiversidad y estabilidad económica, el país ofrece oportunidades en turismo de lujo, ecológico y corporativo. Nuestro radar mantiene una señal de oportunidad estratégica en expansión, con énfasis en proyectos diferenciados y de alto valor agregado. La clave: invertir en proyectos únicos, sostenibles y de alto valor agregado. Ya en la recta final, en nuestro segmento de tecnología, la carrera por dominar el mercado del comercio electrónico obliga a las grandes empresas a realizar nuevos cambios en la entrega de los productos. Amazon refuerza su estrategia logística en Estados Unidos con un agresivo impulso a su servicio de entregas rápidas. La compañía ya ofrece envíos en 1 y hasta 3 horas en grandes mercados como Los Ángeles y Chicago, en un movimiento clave para enfrentar la creciente competencia de Walmart en el comercio electrónico. La entrega express se ha convertido en uno de los pilares del crecimiento de Amazon, ya que impulsa compras más frecuentes y aumenta el valor de cada pedido. Como parte de esta estrategia, la empresa lanzó recientemente Amazon Now, un servicio independiente que permite recibir productos de supermercado y artículos esenciales en 30 minutos o menos en ciudades como Seattle y Filadelfia. Detrás de esta apuesta está una fuerte inversión en centros logísticos, inteligencia artificial y redes de distribución de última milla que permite reducir los tiempos de entrega y optimizar las rutas en tiempo real. Amazon busca así consolidar un modelo donde la inmediatez no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también fortalece su ecosistema de servicios y fideliza a sus clientes. Además, esta estrategia eleva la presión sobre todo el sector minorista, obligando a competidores a acelerar sus propias capacidades logísticas y redefinir sus modelos operativos. Analistas advierten que la velocidad de entrega se está convirtiendo en el principal diferenciador del comercio electrónico, marcando una nueva etapa en la competencia global por el consumidor digital. La carrera ya no es solo por precio o variedad,
sino por quién entrega más rápido, y en ese terreno, Amazon busca mantenerse un paso adelante. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además, si usted quiere volver a ver este programa, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos a una próxima edición con la mejor información en economía, finanzas, negocios e inversiones para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta pronto.